Qué precioso canto que es el marco perfecto para la serie que hoy vamos a comenzar. Estoy muy contento, muy agradecido y al ser comienzo de serie, también quiero mandar un saludo muy especial a nuestros campus, a cada uno de ellos, Campus Lomas Verdes, Ciudad de México, Campus Toluca, Mérida, Querétaro, Cancún, cualquiera de nuestros campus, quiero mandarles un abrazo. Yo espero que esta serie sea de mucha bendición para sus vidas. Los pastores van a estar compartiendo estos mensajes basados en el libro ¿Qué hago con mi dolor? Y obviamente con un altísimo contenido bíblico. Así que a cada uno de ellos y a sus pastores les mando un súper abrazo, anhelando que esta serie sea transformadora para sus vidas. Y para los que estamos aquí en casa, gracias de verdad por haber venido en este día domingo, porque los próximos 7 domingos, es decir, el primer domingo y 7 domingos más, vamos a ver este tema del dolor. Sin lugar a dudas, como lo mencioné en la entrevista, como pastor he estado muy cerca del dolor los últimos 40 años. Y así como he estado en fiestas y he estado en bodas, nacimientos de bebés, presentación de bebés, aniversarios de bodas, etcétera, etcétera, también he estado con mucha gente, con muchísima, en cultos fúnebres, en hospitales, en capillas fúnebres, en situaciones de quiebra económica, etcétera, etcétera, que me han permitido estar muy cerca del dolor. Yo mismo he experimentado también temporadas de dolor, porque nadie está inmune al dolor. Y de eso vamos a estar platicando durante toda esta serie, que de veras anhelo con todo mi corazón sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y hoy vamos a hablar con un tema. Y antes de empezar con este tema, quisiera preguntarles a quién de ustedes les gusta que los estén interrumpiendo. Yo creo que a ninguno. A ver, allá en los campus, levanten sus manos. A los que les encanta que estás hablando y maravilloso y llega alguien que te interrumpe. O a lo mejor estás en un trabajo y te interrumpen. O a lo mejor estás en la parte más emocionante de tu serie de Netflix y llega alguien y te interrumpe, o se va la luz, o se fue el internet, etcétera. ¿Verdad que no nos gustan las interrupciones? A ninguno de nosotros nos gustan las interrupciones. Sin embargo, para abrir boca con este tema acerca del dolor, déjenme decirles que una de las estrategias favoritas de Dios para poder llamar nuestra atención son las interrupciones. Y la gran pregunta es: ¿por qué Dios no nos manda un WhatsApp? Oye, el próximo martes va a tener una crisis familiar, así que vete preparando, ¿verdad? Y a lo mejor esto nos daría un poco de chance de poder prepararnos para el evento. O ¿sabes qué? El próximo mes viene un debacle económico, así que vete preparando, haz tus ahorros. ¿Verdad que no? ¿Verdad que la mayoría de los sucesos difíciles en la vida, cuando entramos en el dolor, regularmente es el resultado de alguna interrupción de parte de nuestro Dios? Porque nosotros vamos en la vida creyendo que todo va de maravilla y de repente ¡zas! Viene algún tipo de interrupción que nos cambia completamente el panorama. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y esa es una pregunta que tenemos que responder. Y saben que a menudo la gente lo hace, sobre todo cuando está sufriendo. Otra pregunta o declaración que también la gente me ha dicho es: si Dios es un Dios tan bueno, tan amoroso, ¿por qué permite que pasen cosas malas? Así que vamos a pasar 8 domingos inmersos en este gran tema. Por cierto, el libro trata mucho más de 8 domingos, así que quiero animarles a adquirirlo en la medida de lo posible, porque estoy seguro que esto les va a dar, no es un compendio completo sobre el sufrimiento, pero sí tiene alto contenido bíblico dando respuestas de Dios. Por eso el libro no solamente se llama ¿Qué hago con mi dolor?, sino la respuesta de Dios al corazón quebrantado. Así que yo espero que esto sea de mucha bendición, empezando con esto de las interrupciones. ¿Qué les parece si van a primera de Pedro capítulo 4 versículo 12? Es una gran declaración del apóstol Pedro, y déjenme decirles que Pedro estaba pasándola bastante mal. Y los lectores de esta primera carta son personas que han sido expatriadas, es decir, perdieron su casa, perdieron su trabajo, perdieron algunos de ellos su idioma, su comida, su familia, etcétera. Expatriado, lo que es un expatriado. Aquí en nuestra iglesia tenemos amados hermanos de Brasil, de Alemania, de Italia, de diferentes países que por sus trabajos están como expatriados. Y yo espero de veras con todo mi corazón que esta iglesia se haya convertido en su familia, mientras su familia está en diferentes países. Bueno, estos son expatriados, pero no expatriados porque las empresas los mandaron a trabajar allá, expatriados por la persecución terrible que se estaba dando. Le estaban pasando bastante mal. Y de repente el apóstol Pedro toma su pluma y escribe audazmente la siguiente frase: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito.
¡Wow! ¡Qué gran declaración que nos permite entrar en el marco del dolor! ¿Por qué? Porque la persona, y hablando acerca del sufrimiento, las pruebas, ¿verdad? Él mismo, el apóstol Pedro, fue perseguido, probado. Él falló miserablemente, todos sabemos la historia. Tuvo que luchar en medio de sus dudas, sus incertidumbres, sus miedos personales para poder progresar. Pedro, su nombre. El apóstol deja claro que todos, allá en los campus, todos los que nos están viendo en alguna plataforma, todos absolutamente, tarde o temprano, chocaremos con el surco del dolor. Y esto nos puede producir algunos retrasos en cuanto a lo que tenemos como planes, y batallamos mucho y nos llenamos de frustración. Y quizá algunos vinieron solamente a esta serie porque se anunció a través de las redes, porque están batallando y están bastante molestos con Dios por las cosas que les están sucediendo. Bienvenido, estás en un lugar seguro para poder seguir creciendo y aprendiendo acerca del dolor. Según Pedro, dice, no debes considerar estas cosas como extrañas. O sea, no son actos anormales. Es que no entiendo por qué me está pasando. Y dice Pedro, a ver, tranquilo. No debes considerarlo como algo extraño, porque las luchas es algo que todos experimentaremos y hemos experimentado en nuestra vida. Ya sea dificultades financieras, problemas de salud, relaciones destruidas. Todos luchamos, todos hemos luchado y todos seguiremos luchando con estas cosas. Así que si algo te puedo asegurar es que vienen algunas pruebas más en el futuro en tu vida. Así que uno de los mejores salones de clase que yo creo que tú y yo hemos experimentado es el salón del sufrimiento. Porque a lo mejor ahorita le estás pasando bien, hay economía en la casa, tus hijos van básicamente bien con la escuela, etcétera. Te llevas regularmente bien con tu esposa, entonces ¿qué se aprende? Yo diría, en unos momentos tienes que estar lleno de gratitud, pero que digas, no, grandes aprendizajes cuando fuimos a Cancún y estábamos tomando una piña colada, entonces de repente vino un quebrantamiento. Claro que no, claro que digo, a menos que te haya agarrado un huracán allá, ¿verdad? Pero regularmente no funciona así, es precisamente en el dolor. Ahora, déjame decirte algo, sin la lucha nos faltaría el programa diseñado por Dios para desarrollar los músculos del carácter cristiano. Debemos estar dispuestos a experimentar la lucha por el bien de nuestro crecimiento. Y quiero empezar esta serie hablando acerca de 5 razones por las cuales Dios permite que haya interrupciones en tu vida. Y estoy seguro que quizá muchos de los que están acá, algunos que nos están viendo en alguno de nuestros amados campus o en cualquier lugar donde te encuentres, están experimentando eso. Así que quiero entrar nada más para abrir boca el día de hoy. ¿Por qué Dios nos interrumpe? Primera razón por la cual he descubierto que Dios interrumpe mi vida tanto como la tuya. Las interrupciones, en primer lugar, profundizan la credibilidad. Las interrupciones profundizan la credibilidad. Es decir, si yo quiero crecer en mi fe, la fe no se crece en las cimas de las montañas, sino en los valles de las montañas. Es donde crecemos en la fe. Recuerda, no es la lucha, sino lo que haces dentro de la lucha lo que marca la diferencia. Porque aquí todos, desde este hermanito precioso que está de este lado, hasta esta persona que está hasta acá en este momento, y todos los que están allá arriba, y todos los que están en los campus, y todos los que me están viendo, absolutamente todos los que estamos aquí en realidad, pasamos por luchas. Entonces, la pregunta que yo siempre tengo como pastor, ¿y por qué esta persona creció? Se hizo un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor empresario, un mejor hijo de Dios. ¿Por qué? Y el otro se hizo un cinicazo de primera, se convirtió en su peor versión. Si vivieron exactamente lo mismo. Porque no es la lucha la que nos cambia, sino lo que permites que suceda en tu interior en medio de la lucha. Por eso estamos hablando de esta primera razón por la cual Dios te interrumpe, porque de esa manera estaremos profundizando nuestra credibilidad. Vamos a Hechos capítulo 9 versículos 15 y 16 y vamos a ver acerca del apóstol Pablo y cómo de alguna manera Dios utilizó a este personaje maravilloso para poder hablar acerca de la transformación que tendría de vida. Observa lo que dice el texto. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y la última frase, Pablo no sabía nada de esto, era un plan de Dios, ¿verdad? Pero vean lo que dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre.
Todos sabemos y conocemos acerca de este principio en la vida del apóstol Pablo. Él era un fariseo bien entrenado. Para los que no saben acerca de Pablo, él había estado estudiado bajo el rendimiento y bajo el renombrado Gamaliel. Pablo exhibía conocimiento, contactos, dones de liderazgo extraordinarios. No obstante, cuando Dios lo califica para el ministerio, dice, le hacen falta muchas cosas. Interesante, ¿no? Porque quizá tú digas, no, pastor, yo creo que puedo servir en un grupo pequeño, yo creo que puedo ser líder de algún ministerio, mire, tengo esta carrera, esta capacidad, en otras iglesias me entrenaron así, ya sabes. Entonces está bien, que está bien. Pero cuando Dios lo califica a Pablo para el ministerio, Pablo tenía algunos prerequisitos que cumplir. Así que Pablo fue enviado a la casa de Ananías, a quien el Señor le ordenó que orara por él. Recuerdan, Ananías quiso eludir el llamado, todos sabemos la historia, ¿verdad? Y él conocía las calificaciones de Pablo para el liderazgo, pero también conocía el desprecio que tenía por los cristianos. Si lo vi en mi Biblia, allá en el capítulo 9, versículos 13 y 14, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Y entonces Dios le dice a Ananías, ve, voy a tratar con él para que le baje 5 rayas, ni siquiera 1 o 2, ¿verdad? Y dice el Señor, ve, porque ese hombre me es un instrumento escogido y yo le voy a mostrar cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Entonces lo que yo puedo resumir en este primer punto es que Pablo había sido escogido, pero no estaba completo. Y a menudo Dios te va a utilizar y te va a meter en el crisol del fuego, porque según tú, ya tengo mi seminario terminado, ya hablo 2 o 3 idiomas, ya sé preparar un sermón, está bien, todo eso es maravilloso. De hecho, un día me encontraba yo con un joven que estaba casi graduando del seminario y él me decía, estábamos, me acuerdo, en el Tox, un restaurante aquí, una cadena de restaurantes en la Ciudad de México. Y entonces lo que hicimos fue agarrar las manteletas de papel. Entonces volteamos la manteleta, estaba en blanco. A ver, ¿cuáles serían los requisitos para ser usado por Dios de un líder? Asertividad, conocimiento bíblico, carisma. Bueno, hicimos una serie de cosas. Y me acuerdo que este joven me dijo, yo creo que ya casi estoy preparado, pastor. Y entonces le digo, no, querido, no has sufrido lo suficiente. Y de eso se trata, de eso se trata. Cuando vas a ser usado por Dios, Dios en su programa de perfeccionamiento de carácter va a incluir este tipo de circunstancias difíciles. Querido amigo, hermano, no debes temer los tiempos de escasez. Te doy un consejo, arréglatelas con lo que tienes. No temas los tiempos de sequedad. No temas cuando estás siendo tratado injustamente. Más bien, párate seguro, porque es permitido por Dios en realidad. Es claro, cuando a tu alrededor tienes familiares, compañeros de trabajo, amigos, ¿verdad? Y de la escuela a lo mejor maldicen los tiempos de sufrimiento, tú te unes a ellos. Tú debes asegurarte de invertir tu energía hundiendo tus raíces en la profundidad de la fe en Cristo, para que Él te dé la capacidad que tú necesitas para enfrentar cualquier circunstancia o cualquier interrupción de la vida. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto estás dependiendo de Dios en los momentos de sequía? Porque como lo vimos en la entrevista, hay mucha gente que abandona a Dios en estos momentos de sequía. Y luego dicen, no, estoy muy lejos de Dios. Y la pregunta es, ¿y quién se movió? La segunda razón por la cual Dios permite interrupciones en la vida es porque las interrupciones derrotan al cinismo. Anota esto, por favor. Las interrupciones derrotan al cinismo. Cuando pasamos por aflicciones, el Señor viene a nuestro lado y siempre nos consuela. Ahora mi pregunta es, ¿se puede evitar? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Es la pluma del apóstol Pablo que dice así: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces, según este texto descrito, parece que la respuesta es no. En pocas palabras, tú y yo quisiéramos que fuera de otra manera. Es decir, y vamos con Dios. Yo quiero crecer, quiero derrotar todo el cinismo que hay en mi vida. ¿Habrá alguna otra manera? ¿Habrá alguna, como a alguien que no le gustan las inyecciones, habrá algunas cápsulas? ¿Habrá algunas grajeas? ¿Habrá algún té? ¿Habrá alguna suspensión?
pero no quiero que me inyecten. Y el doctor dice, si usted quiere salir adelante, tienen que ser nada más unas 25 inyecciones como las que me pusieron a mí cuando empezó la pandemia. Y entonces una bacteria atacó mi cuerpo. Y ustedes saben, casi estuve a punto de ir con el Señor. Sin embargo, fueron 25 dolorosísimas inyecciones que dejaron, ya imaginarán, sálvase a la parte bastante dañada. Y ni hablar de mi cartera, cómo quedó dañada, ¿verdad? ¿Dios pudo haberlo hecho de otra manera? Sí, pero Él decidió que yo tenía que pasar por la prueba, en la aflicción, y junto conmigo, mi esposa, mis amados hijos y ustedes. Pero era parte del plan de Dios. De hecho, el versículo 7 dice que si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, son palabras de Pablo. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Me encanta esta parte cuando dice, nuestro Padre nos consuela en todas nuestras dificultades. Así que tú te perderías grandes oportunidades de recibir el consuelo, la bendición, los milagros de Dios si todo en tu vida fuera sol y nunca lluvia. Además, te advierto, si tu vida siempre fuera sol y nunca lluvia, tendrías un calor terrible y estarías seco. Por eso las lluvias son importantes. Y hay veces que Dios con toda la intención nos interrumpe. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por pruebas y vamos a ser también objetos de consolación. Entonces quiero que entiendas esto. Siempre que hay una prueba, puedes esperar ser consolado. Siempre que pases por un problema, vas a recibir el consuelo de Dios. Esto es una de las garantías. Entonces a lo mejor ahora mismo dices, es que estoy muy dolido y mira con todo este sufrimiento que tengo. Abrázate a Dios porque Él está listo para consolar. Él está cerca del corazón quebrantado, de los que tienen el corazón roto, querido. Ahora, pregunta que tengo para ustedes. ¿Y qué acerca de los siervos fieles? Los pastores, los líderes, los misioneros. Estos siervos, ellos como que no, más bien nosotros como que no deberíamos de sufrir en realidad. Pero déjame decirte que he aprendido en mi pastorado que la adversidad viene al que sirve a Dios. Y precisamente ¿saben por qué? Porque cumple con su deber. Y si entiendo parte del deber es vivir las mismas aflicciones de Cristo. Así lo dice la palabra. Para que ustedes participen de las mismas aflicciones de Cristo. Las mismas que Él padeció durante su ministerio y su pasión. Así que nosotros las vamos a sufrir también en nuestro ministerio. Así que si eres líder, si eres un voluntario aquí en la iglesia o allá en los campus. No, pastor, ha sido muy duro. No estás haciendo otra cosa que pasar las mismas circunstancias que pasó nuestro Señor Jesús. Así que te pido un favor, considéralo un altísimo privilegio. Porque hay veces que tú y yo sufrimos por nuestra insensatez, porque somos testarudos, porque somos necios, porque somos tercos. Dijo Dios, no te metas en eso y tú te metiste. Pero cuando sufres por causa de la justicia, porque estás sirviendo a Dios y viene un momento, una ola de sufrimiento, considérate dichoso y muy bendecido porque vas a recibir el consuelo de Dios. Además, el texto dice que esta clase de problemas a menudo no escasean, sino que abundan. Pero entonces Dios va a destruir todo proceso de cinismo que hay en nuestro corazón con el consuelo que podemos recibir de Él. En tercer lugar, las interrupciones también aumentan nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Aumentan nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Busquen Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, si yo pudiera agarrar todos estos dos versículos o tres versículos y ponerlos en una frase, la frase sería: la prueba de mi fe desarrolla el carácter. Dilo conmigo. La prueba de mi fe desarrolla el carácter. A ver los campus allá todos juntos. La prueba de mi fe desarrolla el carácter. Velo así. Si mi fe permanece sin ser probada, se va a convertir en una filosofía moral. Lo repito. Si tu fe no es probada, se va a convertir en una filosofía moral, no una fe fructífera en realidad. Cuando Dios prueba la fe, Él la activa.
Porque tú puedes tener conocimiento de Dios. Dios es bueno, misericordioso, nunca ha fallado. Sus promesas son sí y amén. Pastor, hay más de 7,000 promesas en la Biblia. Algunos hablan hasta de 13,000 promesas. Están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y hay algunas promesas que son condicionales. Otras sí. Puedes decir todo eso. Y puedes ser un experto en el tema. Pero ¿sabes cómo se activa en realidad tu fe? No tu conocimiento. Tu fe cuando eres desafiado por una adversidad en la vida. Cuando viene una interrupción de parte de Dios que te está mostrando áreas de crecimiento en las que tienes que mejorar. Así quedó inscrito entonces en un curso intensivo, perfecto, sin que Dios me haya pedido mi consentimiento. Vamos a ver 2 declaraciones importantes para ir definiendo algunos términos y los vamos a seguir tratando dentro de esta serie. De hecho, están en el libro. Vamos a hacer la diferencia entre la palabra probar y tentar. Son 2 palabras que aparecen en la Biblia, probar y tentar. Son 2 palabras en griego que tienen una definición y tienes que entender bien cuál es el significado para que sepas cuando seas probado, quién lo está haciendo, y cuando seas tentado, quién lo está haciendo. La palabra probar es un término que significa, o que es dokimón, que significa, escucha bien esto, localizar una debilidad con el propósito de fortalecerla y reforzarla. Esto es la palabra probar. Localizar una debilidad con el propósito de fortalecerla y reforzarla. La palabra tentar es diferente. Peraizo. Esta significa encontrar una debilidad con la finalidad de usarla para destruir a la persona. ¿Sí captamos entonces la diferencia entre probar y tentar? Por ejemplo, ¿el diablo qué es? No es un probador. El diablo es un tentador. Anda buscando todas tus áreas de debilidad, porque también las busca en mí, todas las áreas, y las va a usar, no para que yo me acerque más a Dios. Él lo que quiere es destruirme y destruirte a ti, porque quiere encontrar un punto débil para capitalizarlo y poder derrotarnos. Porque la intención está descrita por Cristo. De hecho, Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Pues que nos quede bien claro. Él no quiere edificarte ni que te acerques a Dios de ninguna manera. Por el otro lado, Dios nos prueba. ¿Para qué? Para asegurarse de que somos lo suficientemente fuertes para enfrentar cualquier dolor y cualquier momento difícil dentro de nuestra vida. Él nunca nos va a tentar porque su naturaleza es amor. Entonces Dios, como un experimentado carpintero, recién ha construido un librero a la medida, ¿verdad? Y se ha propuesto que sea firme y durable. Entonces, como carpintero, Él lo va a examinar, lo va a evaluar, lo va a preparar, le va a colocar peso, le va a poner presión. Y si encuentra una debilidad o una fragilidad, lo va a reforzar para que pueda soportar el peso para el que fue diseñado. Dios hará exactamente lo mismo contigo. Si te pone presión en la vida, escucha bien esto, si te pone presión en la vida y tú revelas una debilidad, no te rindas ni renuncies. Porque lo que Dios está haciendo es fortalecer esta área de tu vida para que con el paso del tiempo, antes algo que era una tentación, no sea más una tentación para ti. De hecho, de eso se trata, que tú vayas creciendo y ser más a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Este es parte del plan de Dios. Él está por reforzar y fortalecer áreas de tu vida para que puedas sostener el peso, yo diría, de las asignaciones que tienes como hijo de Dios. Ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen líder, un buen empresario, un buen empleado. Tienes asignaciones. Yo tengo asignaciones. Y entonces, ¿qué hace Dios? Me va a reforzar todas las partes de mi carácter para que pueda ser un buen pastor, un buen líder, un buen predicador, un buen papá, un buen abuelito. Entonces, Dios se va a valer de todas estas cosas. Número 4, toma nota. Las interrupciones producen cambios en la vida. Y todos sabemos esto perfectamente. Las interrupciones producen cambios en la vida. Este pasaje de Proverbios 20:30 lo he llevado conmigo por muchos años, porque yo soy un claro ejemplo de lo que enseña este pasaje, y yo creo que muchos no me van a dejar mentir. Vamos a leer juntos Proverbios 20:30. Fíjense lo que dice: los golpes y las heridas curan la maldad. Y agrega: los azotes purgan lo más íntimo del ser. Y yo estoy convencido que una cosa es que tú desees algo, y otra cosa muy diferente, que estés listo para recibir eso que deseas.
es que a mí me encantaría tener un negocio propio. A ver, tranquilo. Como empleado hoy en día, ¿eres responsable? ¿Manejas una buena gestión del dinero? ¿Llegas temprano? ¿Cumple los protocolos? ¿Estás sirviendo en tu empresa? ¿Estás dando testimonio? No, pues no. Perdón. ¿Y crees que con eso, siendo faltista, metiendo toxicidad en la relación laboral, por eso te quieres salir? ¿Y poner tu propio negocio que se llamen Tóxicos SADCB? O sea, ¿en serio? ¿Es eso? Que tú desees algo no significa que estés preparado para recibirlo. Pastor, me quiero casar, bien por ti. Mi pregunta, ¿estás preparado? Es que queremos tener un bebé, bien, que Dios se los conceda. ¿Se han preparado como papá y como mamá para cuando tengan una criatura que va a ser 100% su responsabilidad? No solo porque tengas el deseo de contraer matrimonio significa que estás listo. Tu deseo puede ser prosperar y no significa que estés listo para tener prosperidad financiera, porque a lo mejor hasta te olvidas de Dios cuando te empiece a ir bien. El punto es el siguiente: Dios te hará pasar pruebas para revelar cualquier área que necesite ser reforzada, ya sea actitudes, integridad, carácter, competencia, compasión, administración, lo que sea. Y comúnmente lo que yo he visto en mi acción pastoral es que la gente se resiste a cambiar hasta que el dolor de quedarse igual es más grande que el cambio. Es como uno dice, está bien, ya me rindo, ya, ¿no? Así es como funciona la vida, querido. Una de las herramientas que Dios usa para aumentar nuestra motivación, más allá de nuestras buenas intenciones, porque yo quiero ser un mejor esposo, yo quiero ser una mejor esposa, quiero ser un mejor hijo, me encantaría en realidad ser un mejor pastor. No, pues todos tenemos el deseo de hacer eso. Pero entonces lo que Dios hace es, ok, buen deseo por ti, pero no veo que cambies. Entonces, incrementa el fuego de la llama. Así lo hace. Ni te pide siquiera tu consentimiento. Y de repente ya estás, Señor, ayúdame en esta. Pues no, que dijiste que querías ser un mejor esposo. Estoy quemando de ti todo el estiércol de ser un mal marido, un mal esposo, un mal compañero de vida. Voy a quitar todo aquello que te estorba para ser aquel hombre que yo espero que tú seas. La verdad es que si nunca luchamos, nunca cambiaríamos. Y se los digo con todo mi corazón. Es común que cuando pasamos por tiempos de sufrimiento, la oración se convierte en una sesión de quejas. ¿Se han dado cuenta de esto? Cuando estás pasando por sufrimiento, ahí está. Y no tengo esto, y no tengo aquello, y mi papá está enfermo, y mi mamá, y mi abuelita, y la cereza del pastel esto. Siempre estamos convirtiendo nuestra oración en una sesión de quejas. Y yo creo que ni Dios, ni tú quieren que se haga una sesión de quejas. Es que mi cónyuge, es que mi hijo, es que mi jefe, es que mi esposo, ¿no? Y de repente yo escucho a Dios, ¿verdad? Decir, oye, tienes que cambiarla, porque decimos, Señor, tienes que cambiarla. Ya lo hemos dicho, nos levantamos de las rodillas después de que nos hemos quejado tanto con Dios, ¿verdad? Y volvemos a discutir con la esposa y seguimos siendo los mismos. Así que la próxima vez que oramos, luchamos más de lo acostumbrado, porque nos damos cuenta que ya hemos estado en este aprieto una y otra vez, hasta que el Espíritu Santo te empieza a revelar que quien necesita un cambio y una transformación en su vida, eres tú, querido. Y es cuando empieza la verdadera transformación. Nuestras oraciones, escuchen bien esto, dejan de convertirse en tantas quejas, en tantos gemidos de intercesión, y es cuando empiezas a decirle, Señor, cámbiame a mí, soy yo quien te necesita. Por eso cuando venga una interrupción en tu vida, no debes de ponerte bravo. No debes decir, ya Dios se olvidó. Dios, que es un Dios tan bueno. Entonces, ¿por qué me pasan tantas cosas malas en la vida, verdad? Ese tipo de comentarios que lo único que hacen es alejarte de una transformación. Porque aquí el propósito de Dios, escuchen bien esto, no es hacerte feliz, es hacerte santo, es hacerte una persona madura, una persona que a pesar de las circunstancias puedas estar contento cualquiera sea tu situación. Porque la gente dice, ¿y mi derecho de ser feliz? ¿En serio? O sea, todos debemos tener ese derecho de ser feliz, y que muchas veces mi felicidad sea a cuesta de la infelicidad de los que me rodean. Porque la gente dice eso, yo quiero ser feliz y mi matrimonio es un desastre, entonces me voy. Oye, ¿y tus hijos? No, pues ya Dios se encargará de... Oye, tú tienes derecho a ser feliz y tus hijos no. ¿Captamos el punto? Sin lugar a dudas, estas interrupciones quieren cambiarnos a nosotros. Así que deja que el Señor termine este proceso de refinamiento y diciéndole, comienza conmigo.
También he visto que las interrupciones producen madurez en la vida. Y esta es mi última enseñanza que quiero darles el día de hoy. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, las interrupciones producen madurez. Aunque era hijo, hablando acerca de Jesús, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Es un texto de la Biblia bastante complejo. Según este texto, Jesús mediante el sufrimiento aprendió la obediencia. Jesús aprendió. Ahora, estamos hablando de Jesús, queridos, el Dios hecho carne. Lo que te hace realmente valioso no es que hayas sufrido, porque todos, absolutamente los que estamos aquí, los que me están viendo, de ver, estoy feliz de poder llegar a los campus el día de hoy. Todos los que me están viendo en los campus, hemos sufrido. El que esté enfrente de ustedes ha sufrido y mucho. He tenido momentos de mucho dolor en mi vida, de muchas lágrimas en mi vida. Entonces la diferencia no es que, no, aquí los de esta sección casi ni sufren. Estos más o menos, estos ni se quejen, no, pero los de allá, no, eso sí. Hay que ponerles allá un cuadrito allá afuera que es los miembros que más han sufrido en este mes, ¿verdad? La diferencia no es que hayas sufrido. Lo que te hace valioso es lo que aprendiste en el sufrimiento. Por eso escribí este libro. Porque yo quiero que crezcamos en el sufrimiento. Es un área para ser mejores. Es una oportunidad que la vida nos da. Y lo digo porque hay mucha gente que lejos de crecer se hace peor persona. La pregunta obligada es, ¿qué hemos aprendido tú y yo en medio del dolor? A ver, a toda esta sección, si yo les pudiera decir, seguramente han sufrido fallecimientos, debacles económicos, problemas interfamiliares. La pregunta no es, ay pastor, si todos hemos sufrido. La pregunta que yo tengo a ustedes es, ¿y qué aprendieron? ¿Cuáles son las lecciones valiosas? ¿Están más consagrados a Dios? ¿Les sirven de una mejor manera? ¿Son mejores padres, mejores madres, mejores empleados? Ese es el punto, porque esta sección, esta y todos hemos sufrido. La diferencia es lo que permitimos que sucediera en nosotros dentro del dolor. Por eso estoy convencido de lo que la vida consiste, es un 10% lo que te sucede y un 90% lo que aprendes en lo que te ha sucedido. La manera como reaccionas a lo que te ha sucedido. Tú eliges lo que has de aprender. Ahora, al permitir que Dios obre en ti, necesitas seguir gozándote. Y regreso al pasaje. Al contrario, dice el pasaje 1 de Pedro, capítulo 4, verso 13. Al contrario, alégrense de tener parte con los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Quiero que percibamos por un ratito que Dios está tomándonos del hombro y nos está diciendo, necesitas gozarte, hijo. Yo estoy en el control de todas las cosas. Tú sabes, todo esto procede de un padre amoroso, un padre que quiere lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es la madurez en tu vida. Para cuando vengan tiempos de escasez, no estés como tlaconete en sala haciendo berrinche, porque no tengo ahora esto. Sino con estoicismo, con madurez, con resiliencia, te levantas y digas, Señor, permitido por ti. Así que tú me sacarás de esta, tanto como de otras. Un día le preguntaron a una persona cuál era su pasaje favorito de la Biblia y ella dijo, ese pasaje que dice, y aconteció que, ¿cómo que es el pasaje favorito de tu vida? Sí, porque significa que va a pasar. Aconteció que, y tú pues sí, en el año 2020 fue complicadísima la pandemia, pero aquí estamos, y no por nuestras caras lindas, sino por la gracia de Dios. No, yo recuerdo, pastor, en los 70 tuve un debacle económico fuerte, pero aquí estamos y no me ha faltado nada. No, pero tuvimos un grave problema, pero aquí está mi familia y aquí están mis hijos sirviendo a Dios. No, tuve un problema de adicción, tuve un problema de alcoholismo, pero el Señor pasó. Al punto al que quiero decirte que llegues es ese. Y el apóstol Pablo lo explica así, de este modo, Efesios 4:13, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo Jesús. Fue el profeta Jeremías que fue instruido por Dios para que bajara a la casa de un alfarero. Y entonces dice, observa lo que está pasando ahí. Y el alfarero estaba trabajando sobre la rueda y estaba trabajando sobre el barro. Y de repente lo que estaba haciendo se echó a perder en su mano. Y volvió y lo comenzó a hacer. Y entonces dice Dios, le dice a Jeremías, así dile a mi pueblo, quiero hacer exactamente lo mismo que hizo este alfarero. ¿Por qué? Porque el proyecto lo habían echado a perder. Los judíos no estuvieron a la altura
de lo que en realidad Dios esperaba de ellos. ¿Y qué hizo? Los volvió a hacer. Lo mismo que sigue haciendo contigo y conmigo. Saben que está en el banco del alfarero marea porque estás y Dios va quitando de tu vida todo aquello que no le sirve. Pero lo más precioso del punto es que Él va a convertirte en una maravillosa obra, una pieza de arte útil para sus propósitos y para su gloria. Bienvenidos a esta serie que hago con mi dolor. Este solo es el comienzo y viene lo mejor. ¿Les parece que oremos? Padre precioso, gracias por tu palabra y porque estoy seguro que esto va a ser transformador para nuestras vidas. Yo te he pedido desde hace mucho tiempo, porque este libro tiene años de estar en mi corazón, Señor, pueda ser de mucha bendición y esta serie de 8 mensajes pueda ser un punto de inflexión, donde haya un antes y un después. Yo te lo pido con todo mi corazón. Y abrimos nuestra mente y corazón para que no solamente nos ilustres con tu palabra, sino que tu Espíritu Santo cautive nuestra intención y la lleve sujeta a la obediencia a Cristo. Estamos listos para seguir aprendiendo del dolor y sobre todo saber que tú habitas junto a los que tienen el corazón quebrantado. Sé que vienen momentos de sanidad y de bendición, por los cuales agradecemos y gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús, y su iglesia dice amén y amén. Que el Señor los bendiga.